Empezamos. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Para mí es un placer estar aquí acompañando a Leandro en esta nueva aventura literaria. ¿Qué voy a decir que ustedes no sepan? Ya que imagino que todos han leído a Leandro y si no los animo. A mí dos cosas de él que me encantan y me sorprenden. La primera es la profundidad, la solidez que tiene su estilo literario. Una de mis tareas profesionalmente es leer manuscritos y seleccionar, o sea que sé de lo que hablo. Es muy complicado encontrar a alguien tan joven actualmente en España que escriba tan bien como Leandro. Y la segunda es que su capacidad para sorprenderme. Se lo comentaba antes cuando lo vi, digo, me has hecho otra vez caer en el juego entre lo sobrenatural y lo que es la lógica, ¿no?, de un crimen. No sé, Consejera Nocturna me ha impactado, sobre todo porque yo soy de esa generación que crecimos escuchando por la noche los programas de radio en el que la gente llamaba, contaba sus historias y tal. Y ha sido empezar a leer y decir, ostras, un escalofrío que me ha dado, ¿no? Porque me ha recordado esas noches mías de 2 de la mañana, 7 de la mañana, estar escuchando la cadena SER y todo eso. Y Leandro como que se ha empapado de ese ambiente y lo ha transmitido, ¿no? El hilo conductor de esa historia. Solo la portada, la protagonista Marcia, en cuanto empiezan a leer sabrán que han cantado muy bien la fotografía de portada, es impresionante. ¿Y qué contarles? Es una historia que combina pues, elementos paranormales con elementos de novelas negras quizás, no sé, es como un juego ambiguo, más bien digamos. Me ha encantado la referencia de su camiseta, también comprenderán por qué. Y puntos así que tiene la novela, por la que la recomiendo, te enganchas hasta el principio. También le trata muy bien el tema de las amistades que se hacen en la juventud y que se conservan hasta la edad adulta. De cómo los amigos que se hacen en la universidad, en otros ámbitos de la vida, ¿no?, te calan y llega a ser un conjunto muy sólido, pero a la vez con unas fisuras un poco extrañas, que al fin y al cabo va a ser lo que despierta el dramatismo de la historia, ¿no? Cómo estar con las mismas personas y depender de ellas al final acaba separándolas en sí. Yo quería comentarte de dónde vino la idea para hacer la novela, no sé, de escuchar alguna vez algún programa nocturno o te impactó algún parte. No, el origen primero es el insomnio, noches en las que uno no puede dormir y a lo mejor enciende la radio en busca de... El insomnio combinado con a lo mejor la falta de una historia en la que trabajar. Entonces, uno enciende la radio para buscar una compañía y además en el sustrato de alguno de los casos que se cuentan en la radio a lo mejor encontrar alguna historia. Y resulta llamativo que me haya terminado atrayendo el formato radial, no tanto los casos que contaba. No tanto el caso, sino lo que es el ambiente, ¿no? La comunicación de la presentadora con los radioescuchas, ¿no? Y aparte, este tipo de programas como muy voyeur, ¿no? O sea, el que está escuchando es que ve a la persona que llama como completamente expuesta. La persona que conduce tiene que tener una frialdad casi como la que tendría un médico, ¿no?, con sus pacientes, de involucrarse hasta un punto en los problemas. No sé, a mí es un mundo que me apasiona. No dejarse afectar por los problemas, tener frialdad. Y yo siempre digo que para conducir y presentar este tipo de programas hace falta algo, ¿no?, un don especial. No es lo mismo un presentador de cualquier otro tipo de formato radial que de estos programas, ¿no?, de madrugadas y demás. Y en el caso de Marcia, de la protagonista, pues lo demuestra, ¿no?, que es una mujer así como muy implantada y tal, hasta que llega un momento en el que ocurre algo que destroza su vida, ¿no?, le da un cambio completamente radical. Y cuando regresa al que es su programa, ¿no?, que es el programa estrella de la emisora para la que trabaja, como que le han quitado su mundo, ya no es dueña de su pequeño reducto, ¿no? Sí, digamos que ella a raíz de esa tragedia queda muy expuesta ante la opinión pública y el escudo que en todo momento había levantado para poder plantearse y aconsejar a quienes le llamaban se ha derrumbado porque ha sido muy luctuoso y muy mediático el juicio al que fue sometido. Es interesante ver en la novela cómo el retrato de la persona, ¿no?, de la protagonista, lo que es su feudo, ¿no?, donde ella se siente segura y que es capaz de dominar todas las situaciones, como una simple llamada es capaz de desmoronarlo todo. Y a raíz de ahí, pues es como que la novela empieza a tener ese ritmo, ¿no? Cuando tú asistas a cómo es la persona después de la desgracia que ha tenido personal, se termina de derrumbar profesionalmente. Para mí ese es como el punto de inicio realmente de la historia. Sí, digamos que la novela desde el principio intenta conjugar lo que es el pasado de la presentadora con lo que es el presente y con la forma que ella tiene de tratar de encarar un futuro dejando atrás lo que le ocurrió, ¿no? Lo que pasa es que se va a encontrar con esta circunstancia inesperada que va a plantearle serias dificultades a la hora de superar el problema. Yo sé que tú eres un lector muy cultivado.
que también tienes una técnica de escritura que yo personalmente admiro, ¿no? De ser capaz de hacer borradores y trabajarlos y tal. Pero también te quería preguntar, y también para que respondas a ellos, he visto en tus obras como una denuncia social, no, sino como que coges pequeñas cosas que a lo mejor no te gustan. Por ejemplo, en esta novela tratas el tema de la corrupción en la política, Sí. a pequeña escala, a escala de ciudad, de provincia. ¿Has querido decir algo o simplemente era una parte esencial para el argumento? No, yo lo considero como herramientas. Herramientas de la narración, como pueden ser en su momento la violencia, las crisis religiosas, las crisis personales. Todo sirve, yo siempre digo que escribir un libro es como levantar una casa. Y cada uno de estos conceptos que estamos mencionando puede ser una herramienta, como puede ser un martillo, como puede ser una pala o cualquier herramienta que se utiliza para levantar una casa. Pero es evidente que siempre puede haber una intención de mensaje social o de, por lo menos, un retrato fidedigno de lo que puede ser el mundo, ¿no? O la sociedad en la que se mueven los personajes. Es que ayuda, ¿no?, a meterse en la historia porque, quieras o no, te acabas sintiendo identificado, aunque sea una historia ficticia en un lugar ficticio, pues todos hemos visto casos de corrupción, todos hemos visto tal. Y como que te ayuda a meterte un poquito más, ¿no?, a meterte más en lo que es lo que quieres transmitir. ¿Y para ti qué ha supuesto algún tipo de reto esta novela? ¿Una vuelta tuerca al género? Sí, yo antes que nada quería, bueno, primero agradecerte porque me acompañes hoy. Un placer. Para mí el placer, sabes que es todo mío. Quería comentar un poco, esta semana me han estado llegando muchos mensajes, tanto en el Disparaletras como en el correo y en las casillas de Facebook y demás, con preguntas, con inquietudes, con comentarios y me asombró bastante la expectativa que había con respecto a la novela y la cantidad de gente que no solamente se interesaba en venir hoy, sino que se quería leer la novela antes de venir. Y el cartel publicitario anunciaba la última de Leandro Pinto, e incluso mucha gente me mandó correos preguntando, ¿qué pasa, no escribís más? No, por favor. Algunos hasta con ilusión, pero no, si bien es verdad que no es la última novela que he escrito, espero que no sea la última que publico. Sí es verdad que con Consejera Nocturna podría decirse que estoy cerrando una etapa de lo que es mi trayectoria. Y que abarca las 4 novelas que estamos viendo ahora en la mesa. A partir de ahí yo siempre veo una evolución de una a otra. Una de las cosas que más me hace sentir bien es echar la vista atrás y comprobar de que las 4 novelas se parecen muy poco entre sí. Eso me gusta. Y aún a pesar de eso, notar en esos mensajes que me han ido dejando que siempre me dicen, hay una voz reconocible, hay un tono reconocible, aunque no viera el libro firmado, aunque no supiera que es tuyo, sabría que lo escribiste, ¿no? Que eres fiel a ti mismo. Sí, por lo menos estilísticamente uno se deja llevar más o menos y en definitiva uno termina escribiendo como buenamente puede, más allá de los procesos que encare en segundo o tercer orden de trabajo. Pero me hizo muy bien notar que a esta altura ya hay gente que reconoce el tono, reconoce un estilo, a pesar de que se ha visto una evolución temática y de que los temas casi no se parecen unos a otros. Pero sí es cierto que es posible que con esta novela yo esté cerrando una etapa, por lo menos temáticamente, y me siento muy alejado de etiquetas y de géneros, como dijiste. Es muy complicado endilgarle un género y a lo mejor encasillarla en un tipo de novela, ¿no? Estoy abogando por un tipo de literatura universal y así de totalizador, un concepto totalizador de lo que es literatura, nada más, ¿no? Contar una historia. Pero sí, no es la última, pero puede ser la última de una primera etapa, claro. Estoy metido en proyectos que son bastante distintos ahora. La publicación de esta novela presentaba ciertas incógnitas, sobre todo en el sentido de que muy poco tiempo atrás habíamos publicado Veneno de Escorpión, y sobre todo observando la trayectoria vital que tenía la novela, que ha sido muy buena, que ha tenido muy buena recepción, que se ha estado vendiendo bien, que ha tenido buenas críticas, planteaba por lo menos una duda de si era conveniente lanzar otro libro al mercado dentro del mismo año natural, ¿no? Pero bueno, lo hablamos con la gente de Mercurio y el libro ofrecía algunas virtudes interesantes para lo que era el mercado navideño. Esto lo sabe mucho más el editor que yo, porque yo de mercados no entiendo mucho. Pero lo hablamos con él y coincidimos en que era una buena idea lanzarla. Aún a riesgo de solapar la publicación anterior, ¿no? Y he visto que el entusiasmo ha sido muy grande y no quiero, no solamente, ya que estamos presentando Consejera Nocturna,
valorar también lo anterior porque la gente no estaría mejor tan interesada si no fuera No, por... pero ¿te puedo cortar? Sí, sí. ¿Cuándo se publicó Orlando Brown? Orlando Brown fue en abril de 2010. En 3 años has publicado 4 libros. Claro, por eso te digo Tienes que una trayectoria. a lo mejor la progresión Una trayectoria indicaba muy- que había que esperar un poquito más, pero... Él es muy modesto, pero se lo digo de verdad. Que tienes una trayectoria. No, se trata del trabajo de uno y de valorar más o menos el orden de las novelas, cuándo conviene publicarlas o no. Pero nos pareció muy buena idea y fuimos adelante con el proyecto y se devanó sin mucho problema. Con respecto a la génesis de la novela, surge, como te dije, por un tema de insomnio combinado con falta de ideas, que a veces pasa, y encontrar en el formato radial pues un buen fondo, una idea interesante como para decir, es un fenómeno. El programa de radio por la noche es un fenómeno ¿Te social. lo comentaste? Claro. Aparte de ser oyente, ¿fuiste Sí, sí. a emisoras? La idea cuajó en un principio, hace bastante tiempo. Se trazaron la maqueta, digamos, muy superficialmente y después quedó abandonada un poco la idea. Y me acuerdo que cuando estaba promocionando el primer libro, cuando se había publicado Orlando Brown, me invitaron a una entrevista en un programa de radio y verme rodeado de todo el ambiente de la radio me llevó a rescatar un poco la idea, ¿no? Y también quería agradecer a la gente de la radio de la Unión Deportiva eso, que me permitiera pues, acceder a los estudios y ver un poco cómo funciona todo ahí. Y no cabe duda de que es un mundo interesantísimo, ¿no? La investigación también fue por los derroteros de lo legal. Yo quería agradecer, no le veo por aquí, a un amigo Gustavo Socorro, que es un especialista legal que me ha ayudado muchísimo con todo este tema de investigación legal, porque con 2 o 3 preguntas me ayudó a solventar varias de las dudas para no tener que recurrir a estos pesadísimos, indescifrables tomos de derecho que por más que a uno le guste leer no me veo preparado para sumergirme en él. Y con respecto a la historia en sí, tengo que decir que me encontré con unos personajes muy agradecidos, muy llevaderos. Uno muchas veces tiene que lidiar con los personajes, no los puede dominar a su antojo ni mucho menos, sino que a la hora de crearlos pues se les otorga un pasado y demás y después poco menos que cobran vida propia. Se crece. Sí, pero no fue muy lidioso estar con ellos porque la historia se devanó sin mucho problema. Yo tengo que decir que Consejera Nocturna, aunque me dio muchísimo trabajo, tanto la investigación como las sucesivas revisiones del texto, no fue una novela que en general me diera demasiados quebraderos de cabeza. Se planteó la historia, se devanó sin problemas, con las 2 o 3 redacciones acostumbradas que yo suelo hacer, más una versión alternativa que nunca verá la luz, pero fue una novela más de trabajo que de meditación y de quebraderos de cabeza y de encontrarme atascado. En ningún momento me encontré atascado durante la redacción de la novela. Yo pienso que eso también se debe a la evolución de los personajes, que lo comentabas antes, este tema de la amistad surgida en la juventud y... Cómo se mantiene en Exacto. los años, con sus fisuras y sus batallas. Y las características de los personajes fue lo que hizo que fuera bastante sencillo llevarlo adelante. El tema del género, lo que te comenté antes, me parece que no podría yo catalogar las otras tampoco, pero a lo mejor un poco más sí. Pero esta novela tiene un poco de thriller, un poco de novela negra, un poco de novela de iniciación, tiene un poco de todo, de ingredientes, ¿no? Y la idea fue la de siempre, ir puliendo cada vez un poco más el estilo, ir sintiéndome cada vez más cómodo con la temática, sentir que la novela iba fluyendo tal cual yo quería que adoptara un ritmo, ¿no? Y Es muy ágil de... sí, además Muy ágil. a nivel estructura quise indagar un poco en el tema de los flashbacks, de tratar de intercalar narración en tiempo presente con flashback y que no quedara ni muy artificioso ni apartara al lector de lo que es el tiempo presente, que es muy importante, porque en los flashbacks se ven todos los antecedentes de la historia, pero es evidente que la acción principal se basa en el tiempo presente. Y bueno, fue una novela que me reportó muchas satisfacciones, me ayudó en un momento bastante complicado porque tuve que afrontar la pérdida de un ser querido, muy querido, y volcarme un poco en la novela en aquel periodo en el que combinábamos con correcciones de Veneno de Escorpión, que estábamos en pleno proceso de corrección. Fue una novela tan agradecida que hasta soportó interrupciones y se dejó escribir aún a pesar de eso, ¿no? Que a veces no se dejan escribir y hay que estar persiguiéndolas por la habitación y arrinconándolas. Pero me ayudó a superar un momento personal bastante complicado, hasta el punto de que la misma inmersión en la historia me despejaba un poco de la realidad que estaba viviendo. Y por lo demás también empezar a pensar en la literatura ya de otra manera, ¿no? En el sentido de que uno viene, se sienta aquí, ve esta gente que ha venido y dice, hombre,
está empezando a dejar dinero por leerle a uno, ¿no? Y ya uno, a pesar de que tiene el concepto creativo de, bueno, me escribo la historia como buenamente puedo, la escribo para mí o la escribo para que quede como yo quiero que quede, empieza a pensar de que hay una comunidad lectora detrás. Tienes una pequeña presión. Sí, hay un poco una presión, claro. Uno ya sabe que empiezas a publicar, te empiezan a hacer entrevistas, empiezas a salir en ciertos medios, pues hay una pequeña presión en el sentido de, lo he hecho bien, no la puedo fastidiar ahora. ¿Para ti el ser ya un autor que empieza a despegar es una prisión o es una lanzadera? Yo a día de hoy lo planteo como una incógnita y lo planteo como un reto afrontar la situación. Es decir, yo no sé hasta qué punto puedo darle al lector lo que el lector espera de mí. Lo que sí tengo que ser consciente es de que yo tengo que escribir mejor de lo que he escrito hasta ahora. Entonces, intento que cada novela sea mejor que la anterior, o cada trabajo sea mejor que el anterior. Esto se sumerge en una subjetividad muy grande con respecto a qué es una historia mejor que otra o qué es una historia mejor escrita que otra. Y la calidad de las historias muchas veces no lo decide uno. Una historia surge, uno la va alimentando, la va haciendo crecer, pero la historia es la que es. Puede ser mejor o peor que otra, o puede gustar más o menos que otra, depende del lector la encare. En lo que sí tengo que tratar de mejorar indefectiblemente es en la forma de escribir. O sea, en el cómo escribir, ¿no? En el escribir cada vez, no mejor, sino estar cada vez más conforme con mi narrativa. Después ya la visión de los lectores, y en esto quiero hacer algún comentario también con respecto a todas las preguntas que me han hecho llegar esta semana, y a muchos los veo que están acá, de los que han enviado preguntas, y que a lo mejor después no se animarán a hacerla en voz alta, pero que me las hicieron llegar a través de la página y demás. El tema del estilo, el tema del vocabulario, el tema de los diálogos. Se trata de lograr una narrativa fluida, una narrativa en la que me sienta tan cómodo yo escribiéndola como el lector a la hora de encararla. Y para eso no hay más que trabajar. O sea, es escribir mucho, corregir mucho, y leer mucho. Leer mucho y leer todo lo que se pueda leer. Ese es básicamente el proceso, ¿no? Así que entiendo que también el cambio estilístico, el cambio temático puede ir de la mano del conocimiento de nuevos autores que uno empieza a leer. Estoy leyendo autores que antes no leía, el caso de Paul Auster, el caso de Murakami que me lo recomendaste, el caso de Don DeLillo, que es un autor que ahora mismo me fascina. Uno va aprendiendo cosas de esos autores, combinándolas con la gran dosis de clásicos que siempre es indispensable, y a partir de ahí forjar a través de los estilos que uno va admirando el propio estilo. Y trabajar y trabajar. Se trata sobre todo de eso, sí, Porque detrás de cada libro me gustaría que lo supieran todos, tanto por parte de la persona que escribe como de la persona que lo lee y le echa un cable, como la editora. Hay muchas horas de trabajo que a veces, no sé, yo tengo la sensación de que hay personas que lo ven como un objeto y ya está. A mí me da mucha pena, ¿no? Porque tanto como editora como escritora, sí, también me da mucha pena que no se valoren las horas de trabajo que hay detrás. No, es evidente que tanto a nivel edición, maquetación, no solamente lo que es la construcción del texto, que evidentemente es algo muy trabajoso, es una tarea titánica. Y muy solitaria. Sí, muy solitaria, claro. Es como atravesar un lago en bañera. Es casi una proeza llegar al otro lado y sobrevivir a eso. Pero sí, después está todo el trabajo de maquetación y después también la tarea complicada de que un autor se anime a apostar. Yo quería agradecer a la gente de Mercurio por la apuesta que hizo. Ya nos conocíamos de trabajos anteriores porque habíamos sacado 2 novelas del mercado, y con la publicación en medio de Veneno de Escorpión, pues hubo otro acercamiento y hubo la decisión de confiar en otro texto, y bueno, estaré muy agradecido con todos los editores que han confiado en mí y con Mercurio, por supuesto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? Si por aquí alguien no conoce la obra de Leandro, yo los animo a que prueben con esta, que es un solo Sí, libro, es muchos muy la ágil. conocen. Muchos la conocen. Por si acaso nunca está de más. Me vienen sufriendo ya hace años. ¿Alguien va a preguntar algo? Yo tengo una pregunta. Siendo una novela en la que hay un asesinato, el tema de la radio, tal, y es bastante de misterio, ¿cómo llegaron los hermanos Marx a adentrarse de esa manera dentro de la novela? A mí me gustó, muy buena pregunta. A mí me gusta, o por lo menos a la hora de encarar esta novela, me gusta que haya puntos de referencia o hilos conductores que a lo mejor no tengan nada que ver con lo que es el fondo de la trama. El tema de los hermanos Marx surge del fanatismo que tengo por los hermanos Marx, ¿no? Siempre me han gustado como cómicos, y además
hay un personaje en la novela que es Vidal, que ha nacido casi para sentarse a ver películas de los hermanos Marx toda la vida, porque es muy irónico y es muy ácido en sus comentarios verbales y escritos, porque es un cronista político cuya afilada pluma pone de cabeza a todo el mundo. La idea surge como insertar la figura de los hermanos Marx en la novela y después encontrarla como un punto de referencia al que recurrir en ciertos momentos de dramatismo como para darle relieve al tono de la narración, ¿no? Y combinarlo con la comicidad que es inherente a los hermanos Marx. Pero me gustó mucho equilibrar la narración turbia y misteriosa, como estás diciendo, con ese toque de comicidad tan propio que tienen los hermanos, ¿no? Y me gustó volver a ellos cada vez que Vidal hace una de las suyas o que sale. Y al final, el tema de los hermanos Marx con las máscaras y demás termina siendo fundamental para entender toda la trama. Empezó siendo como una mención nada más a ellos como cómicos para terminar siendo parte indispensable de la trama. Como el icono, más o menos. Sí, más o menos. Por eso está en la contraportada también la cara de Groucho, que mucha gente no la puede entender y solo la puede entender una vez que lea la novela. ¿Más preguntas? ¿Otra vez? ¿Te costó mucho cambiar de protagonista masculino, como han sido todas tus novelas, a uno femenino? Sí, yo creo que fue el principal desafío. Yo creo que fue el principal desafío a la hora de encarar la novela, porque quería dar un poco una vuelta y... Bueno, aparte de que las presentadoras de estos programas son siempre chicas, algún motivo habrá, ¿no? De que suelen ser mujeres, la mayoría. Empatía, a lo Sí. mejor. Puede ser eso, sí, pero suelen poner mujeres a presentar estos programas. Y sí, era todo un desafío porque todos mis protagonistas habían sido hombres. Y a la hora de encarar la forma de trazar el perfil psicológico, la respuesta terminó siendo siempre la misma. Recurrir a los clásicos. Recurrir a Tolstoy y leer Ana Karenina, recurrir a Flaubert y leer Madame Bovary, recurrir a Lawrence y leer El amante de Lady Chatterley, en fin, caracteres, recurrir a Pérez Galdós y leer Tristana, Marianela, Avenida Perfecta, en fin, todas las novelas que tiene con protagonistas femeninas, salvando las diferencias de calidad que son abismales, pero más o menos intentando captar la forma en la que un autor masculino logra trazar el personaje, el perfil psicológico de una protagonista femenina. Fue complicado, porque las mujeres tienen algunas manías que no tenemos, pero y viceversa, claro. Tienen cosas de mujer. Pero lo que sí no me animé fue a narrarla en primera persona, que hubiera sido ya demasiado. pero sí fue un desafío, pero fue interesante, la verdad que fue interesante y edificante. Sobre todo porque también se tratan temas, entra mucho la imaginación, ¿no? En cómo puede reaccionar una mujer ante tal situación u otra. También se toca el consumo de drogas, que yo jamás las he consumido, y hay que echar la imaginación, ¿no? ¿Más preguntas? Yo voy a preguntar. Una pregunta es, cuando Nisa te dice si ahora el objetivo es mejorar, ¿qué sería mejorar habiendo sacado una novela por año en estos últimos 4 años, siendo tan diferentes entre sí? Lo que deja notar también como que estás diversificando el material para atrapar también a otro tipo de público. Entonces, ¿mejorar en esa vertiente o qué sería la idea? El término mejor o peor se hace un poco añicos cuando hablamos de manifestaciones artísticas. No hay cosas mejores o peores. Si lo que hablamos es del ritmo de las publicaciones, esperamos que siga siendo el mismo. Siempre y cuando ello no entre en menoscabo con la calidad de la novela. Esto quiero decir, que no entre en prisa y que no saque una novela revisada 4 veces, que es muy poco. Pero el mejorar se trata más que nada en estar a gusto con tu narrativa. A la hora de encarar este sacrificado voluntariado que es hacer carrera en literatura, una de las cosas más importantes que hay que hacer es saber metamorfosear en un momento dado, cuando hay partes de la novela ya escritas o ya elaboradas, y convertirte de escritor en crítico. Y como crítico hay que ser el más incorruptible de los críticos para con uno mismo. Entonces, vos sabés cuando algo no funciona. Y aunque intentes engañarte y decir, puede pasar, no te va a dejar dormir, porque sabes que no funciona. Entonces, claro, aunque las frases y los párrafos son como seres queridos, dijo Hemingway que hay que matar a los seres queridos. Y es muy importante tomar cierta distancia con la novela y con la obra, porque después es más fácil matar a los seres queridos de otro que de los de uno mismo. Parece como que la obra la hubiera escrito otro y es más fácil empezar a tachar que sabiendo que lo escribió uno. Pero me sería muy complicado definir lo que es el progreso y lo que es el mejorar. Como proceso creativo tiene que tener una evolución sin duda.
Lo que no se puede hacer es estancarse ni a nivel temático ni a nivel estilístico, y más allá de las consideraciones en las que uno entre a la hora de pensar en un público u otro. Como decía Nisa, es verdad que entra ya una presión y el pensar, uy, la gente está comprando los libros, tengo que procurar por todos los medios de que si el último libro la crítica me lo ha puesto muy bien, pues no defraudar a nadie con el siguiente. Pero también es normal que en los procesos creativos haya altibajos y haya obras más flojas que otras, sin que esto tenga que ver con el orden cronológico. Ha habido escritores que han tenido sus mejores novelas al principio, pienso en Nabokov, bueno, en unos cuantos, y otros que han mostrado una evolución hasta llegar en su madurez, en su plenitud creativa, y otros al revés, la pirámide, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es trabajar, porque debe haber algo que te impulsa a hacerlo y no se puede mejorar sino a base de trabajo, porque aunque uno se ponga a analizar la obra y aunque uno se ponga a leer las críticas o a considerar las opiniones de todos los demás, ninguna discusión en la que se entre con respecto a la obra, ni ninguna consideración que se tenga hacia las opiniones de los demás va a mejorar la obra. Lo único que la va a mejorar es que te sientes a trabajar en ella. Yo tengo una pregunta. Las estadísticas dicen que los lectores son mayoritariamente mujeres. Al escribir esta novela, ¿pensaste en algo de eso? Pregunto, no sé, es algo que no me la he terminado, lo siento, sí. No me la puedo terminar antes de venir. Me la estaba leyendo y digo, no sé por qué, pero tengo esa sensación de que es una novela que a un público femenino le podría gustar más que las tres primeras. Sí, es posible. La pregunta está muy bien encarada y puede ser efectiva y hasta peligrosa en el sentido de que no sé si podré responder. No, no lo pensé en el momento. Siempre está el tema este del árbol, de los árboles que te impiden ver el bosque. Uno cuando se mete en la novela no puede ver casi nada de lo que pueda llegarse a ver la novela desde fuera porque estás tan dentro que no ves nada, ¿no? Y ahora a cierta distancia temporal tendría que leerla. Tendría que leerla para llegar a una conclusión definitiva. Dice alguien que se ha leído las tres primeras. Claro, no, y aparte que estás metido en el tema y estás en contacto con los lectores directamente, ¿no? Y aparte hoy en día se está usando mucho este tema de narrativa femenina o narrativa no femenina. Pero uno siempre escribe para un lector difuso que es apenas una sombra en un horizonte que no puede ver y el lector uno no sabe ni si es hombre y mujer o mujer. La verdad es que no, la respuesta es no lo encaré con ese pensamiento, ni con la idea de abarcar más público, ni de llegar a la otra mitad de la población, sino pensando siempre en un lector universal, andrógino, o sea, sin sexo, ¿no? Y que pueda apreciar la obra. Le gusta a la mayor cantidad de gente posible. Por ejemplo, claro. En definitiva, la protagonista es una mujer que está rodeada de hombres, porque nos encontramos con una mujer en un grupo de 4 amigos. Le influyen mucho en su vida y la única mujer destacada que aparece en la novela es su gran enemiga, que es la directora de contenidos, ¿no? Que se lleva un poco las patadas. Y entonces intenté darle mucho relieve también a los personajes masculinos, no sé si para equilibrar, sino para que la historia tuviera la consistencia que espero que tenga. ¿Sale en película esto en breve? Sí, en breve. En breve la película, ¿no? Solo en cine. Yo Todavía no estoy muy de acuerdo con las condiciones del contrato. Yo voy por la mitad, no sé cómo termina, pero creo que o va a la película o va a la segunda parte del libro. A mí me dijeron, como no la terminé, en la no sé. presentación no digas nada de la película porque se van a ir todos a ver la película. Dicen, no la compro, veo la película, Sí, me claro. siento una horita ahí. No, los personajes, ya sé por dónde va la pregunta, ¿no? Los personajes tienen cara y aunque uno muchas veces, yo en este caso por ejemplo no hago una descripción muy detallada de cómo son físicamente. Un esquema así. Más o menos, la descripción en 3 trazos que hablábamos. Sí. Pero es evidente que uno les pone cara y estamos tan inmersos en un mundo de imágenes. Bueno, los que leemos mucho a veces nos planteamos las historias como se leen en un libro, ¿no? Cuando un personaje no tiene una cara fija, sino que es un nombre, una personalidad, un carácter. La gente que está mucho más acostumbrada a ver películas que a leer libros tiende a poner una cara, ¿no? De su actor favorito, de su actriz favorita o de la actriz que más le cuadre para el papel. Yo que soy muy de cine clásico, tengo que decir que Bette Davis haría una magnífica Marcia Díaz y que a lo mejor un Jules Briner medio maduro haría un JJ magnífico también. Pero bueno, eso está muy bien, el tema de la película.
¿Alguna otra pregunta? Vamos a vuelta a firmar ya. Que No, estoy yo momento de quería ver. hacer un comentario con respecto al vocabulario. Lo voy a comentar porque he recibido muchos mensajes, preguntas que me han dejado en el Dispara Letras, de gente que se ha leído el libro, de gente que lo ha ojeado, de gente que va por la mitad. Mucha gente ha venido con el libro leído, lo cual es de agradecer. Y los buenos comentarios los quería agradecer también con el corazón a todos aquellos que me han dicho me ha gustado esto, has mejorado. Otros me han dicho no has mejorado, esto ha sido muy malo. A eso más que con el corazón, un poco con el hígado, ¿no? No, le agradezco con el corazón las opiniones de todos, buenas, malas o cualquier crítica es siempre constructiva, ¿no? Pero me ha llamado la atención en la cantidad de gente que me ha planteado el tema del vocabulario y de las llamadas palabras complicadas o palabras de diccionario. Y del tema de tener que recurrir al diccionario cada 5 páginas, ¿no? Tampoco sé si tengo respuesta para eso. Es que ahí se nota que tienes un fondo de lector muy profundo. Yo lo que opino es que cualquier manifestación artística tiene que estar dotada de un cierto grado de belleza, por mínimo que sea y por turbios que sean los temas que se toquen, ¿no? Y en el caso de escribir novelas con una temática tan oscura, pues cuesta encontrar un espacio donde desplegar un poco de belleza. Entonces, uno la busca en las palabras. Y las palabras no solamente tienen que cumplir esas 3 funciones que nos explicaban en el instituto, correcto funcionamiento sintáctico, que semánticamente cumpla la función que tenga que cumplir y la variación morfológica de género y número, sino que además de la función principal que es expresar lo que el autor quiere decir, uno siempre busca una especie de musicalidad o de sonoridad, es decir, que suene bien, aunque no estemos hablando de prosa sino de verso, ¿no? Entonces a la hora de seleccionar las palabras con las que expresar las ideas, uno se ampara en el espectacular idioma que nos toca manejar y que tenemos la suerte de manejar, que es el castellano, que tiene tanto volumen y tantas posibilidades que muchas veces desperdiciamos en el uso de 20.000 vocablos y nos aferramos a esos, ¿no? Cuando es mucho más amplio. Esto no quiere decir que el lenguaje sea intencionadamente sofisticado ni que uno busque una intención distinta de la que tiene usar este tipo de palabras, ¿no? Decir que una victoria es pírrica o que una acción está coadyuvando a incrementar algo o que algo se ve perspicuamente claro no significa sino lo que y son palabras tan válidas como cualquier otra, ¿no? Y forman parte de un vocabulario que podemos usarlo o no, cotidianamente o no. Son palabras que suelo usar mucho en la voz narrativa, pero casi nunca en los diálogos, depende de la persona que esté hablando, claro. Pero siempre uno busca alcanzar un pequeño halo de belleza, por lo menos en que la frase suene bien, y para esto también pienso que es indispensable la lectura en voz alta del manuscrito. Más allá de las 14 o 15 revisiones silenciosas que tenga el manuscrito, siempre una lectura en voz alta del texto, y aunque la persona que vive con uno piensa este se volvió loco, está hablando solo, no, siempre es importante escuchar cómo suena, ¿no? Aparte de cómo se lee. Entonces era una pequeña aclaración hacia todas las preguntas, comentarios o menciones que me han hecho al tema de tuve que ir al diccionario un montón de veces, o qué significa esta palabra, o podías haber usado un sinónimo un poco más simple, ¿no? No hay que olvidar de que los sinónimos son lo que son, palabras que tienen un significado muy similar siendo otra palabra, pero que muchas veces no expresan exactamente lo mismo que su sinónimo. Y los estudiantes de filología, que por aquí hay algunos, me corrijan si estoy diciendo alguna barbaridad, pero pienso que es un poco por ahí. ¿Esa crítica es en el último libro o en los libros anteriores también? No, en los anteriores me lo habían comentado un poquito, pero... ¿Y ahora? Sí, no, en este me ha caído la del pulpo, siempre lo digo. Durante estos 10 días me ha caído la del pulpo con el tema del vocabulario, pero yo no creo haber incrementado No, ningún es vocabulario. porque esta novela es más contemporánea, en las otras parece que como algunas son del siglo XVIII de otra época, como que esas palabras van más acorde A lo mejor. a lo contemporáneo, pienso sí, yo. a lo Es mejor. como su sello de identidad, Sí, ¿no? sí, Para sí, mí sí. es como su sello de... A mí- Él no utiliza mucho. A mí me lo han marcado, incluso me han dicho, no me sorprende porque te lo hemos escuchado hasta hablando. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, en esta novela más. Yo entiendo que también fue porque las otras novelas no habían despertado una expectativa como la que despertó esta, y esta lleva 10 días dando vueltas. La leyó más gente y hay Exacto. más críticas. La leyó más gente y había más inquietud, y aparte lo que es las visitas al blog y a la red social se han incrementado, hay gente ya directamente followers se llaman, ¿no? Cuando te siguen.
que cada entrada la reciben y entonces están atentos y fomentan esta forma de comunicación que para mí es muy importante porque me hacen llegar todas las inquietudes que tienen y a mí me encanta responderles a todos. Pero me sorprendió, por supuesto no fue el único comentario que recibí, pero sí es cierto que monopolizó la mayoría de los mensajes que me llegaron, ¿no? Voy a tener que Sí, hablar. otra. Voy a hablar en nombre de Javi, que también es escritor, de Israel, de Macu, de todos los que están aquí que escriben, y de Nisa, que dijo que la gente trataba esto como un objeto. La culpa la tiene el que dijo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque todo lo que está diciendo él y todo el trabajo que tiene esto, creo que es una frase muy, muy errónea, de que una imagen vale mal, porque leyendo el libro ves tantas imágenes y cada uno verá sus propias, que decir eso, que vale más que 1000 palabras, creo que es una falta de respeto, como mínimo. Sí, los fotógrafos y directores de cine en potencia que no se enfadan. No, pero aquí hay más escritores, ¿no? Sí, hay más Hay más escritores. escritógrafos, La ¿no? prueba está que ninguna película supera ningún libro. Sí, es cierto, es cierto. Ah, sí. Están hablando todo eso. Y no- Yo pienso que para encarar la narrativa, tanto a nivel creativo como a nivel lector, se necesita entrenar la mente para fomentar las ideas y para fraguarlas y para dotarlas del efluvio propio que uno tiene como lector.